Hola, muy buenos días. Bienvenidos, bienvenidas al curso Nuevas Lecciones Introductorias al Psicoanálisis. Un curso que inauguramos hoy, día 21 de abril del año 2020, en pleno periodo de confinamiento, y que va a ser un curso online para todas aquellas personas que queráis realizarlo. La emisión se realiza desde Madrid, España. Y mi nombre es Virginia Valdominos, soy psicóloga y psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero y os voy a acompañar a lo largo de este curso en el que vamos a seguir adentrándonos en los secretos del inconsciente, en cómo funciona nuestra mente, la mente humana, que es tan sutil y tan especial, y precisamente es lo que eso nos hace humanos. Buenos días, Sandra Almeida, buenos días, María González, buen día, Nora Sanchís, buenos días a todos los que os vais a ir integrando en este curso. Muchos de vosotros ya os habéis inscrito y otros, lo iréis haciendo a medida de vuestro deseo y de vuestras posibilidades de trabajo, ¿no? Entonces voy a compartir también en otra página, si me lo permitís, para que más... Buenos días, Gina Min, ¿cómo estás? Buenos días a todos. Voy a compartir en otras páginas donde otros amigos esperan también esta emisión en directo y damos comienzo a la primera lección del curso, porque estamos en nuevas lecciones introductorias al psicoanálisis, que se llama Revisión de la teoría de los sueños. Bien, entonces vamos a... Dadme un segundito, por favor. Bueno, este es un curso, por tanto, que comienza hoy, día 21 de abril, y que se va a prolongar hasta el día 9 de junio de 2020. ¿Vale? Está organizado por la Asociación Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero. Entonces, las nuevas lecciones introductorias son lecciones que el propio Sigmund Freud escribió pues 15 años después de escribir las lecciones introductorias al psicoanálisis, ¿no? Las lecciones introductorias al psicoanálisis, que os invito a ver en mi canal de YouTube, tenemos clases de todas las lecciones introductorias al psicoanálisis que Freud dictó en el curso 1915-1916 y en el curso 1916-1917. O sea, era un momento donde todavía no se sabía, él estaba difundiendo el psicoanálisis. Bueno, tarea que seguimos realizando en la actualidad, ¿no? Pero en ese momento él dio las clases ante un aula, ¿no?, de clínica psiquiátrica en Viena, un auditorio compuesto por personas procedentes de todas las facultades, ¿no? Entonces, la primera serie de conferencias, que repito, las tenéis en el canal de YouTube si queréis verlas, porque es una muy buena síntesis y resumen y al mismo tiempo presentación de lo que es el psicoanálisis y todos los temas que el psicoanálisis aborda, bueno, pues fueron dictadas primero y después escritas por Freud, ¿no? Y la segunda serie, la del curso 1916-1917, él las escribió durante unas vacaciones de verano y luego dio las conferencias frente a esa clase, ese auditorio lleno de gente. Pero ¿qué pasa ahora? Estas nuevas lecciones introductorias que vamos a ver en este curso nunca fueron pronunciadas por Freud, porque Freud ya había sido sometido a una operación quirúrgica que le impedía la oratoria, ¿no? Entonces Freud realizó el trabajo, las escribió todas ellas y realizó el trabajo de trasladarse mentalmente a un aula lleno de gente para poder para imaginar qué dificultades comprensoras tendría su auditorio y ir profundizando en los temas propuestos. Entonces, estas conferencias no pretenden sustituir a las anteriores, no modifican nada, no las sustituyen, sino que las complementan. Con estas nuevas lecciones introductorias, Freud va a complementar
y va a continuar las que hemos estudiado anteriormente, ¿no? Entonces, las divide en 2 grupos, estas nuevas lecciones introductorias, o en 3 grupos. Un grupo que dice que revisa lo que él había escrito hace 15 años para ver cuál había sido el avance psicoanalítico y realizar una profundización en lo que ya había dicho. Y en los otros 2 grupos dice que va a ampliar e incluso va a hablar de cuestiones que aún no había tratado el psicoanálisis sobre ellas. Entonces vamos a ver tanto cuestiones que es una revisión de cómo las habíamos tratado anteriormente, como novedades, cuestiones novedosas que vamos a tratar en este curso y que no habíamos visto antes, ¿vale? Os quiero recordar los temas que vamos a abordar a lo largo de estas 8 clases, 7 que se corresponden con las nuevas lecciones introductorias y una clase extra que hemos añadido, ¿vale? Entonces, vamos a ver. Una clase extra que es muy interesante para la época actual en la que vivimos y que es el porqué de la guerra. Pero vamos a... Me dais un segundo que es... Entonces, vamos a ver hoy la revisión de la teoría de los sueños. El día 28 de abril hablaremos de sueño y ocultismo. El 5 de mayo de disección de la personalidad psíquica. El 12 de mayo hablaremos de la angustia y la vida pulsional. El 19 de mayo abordaremos el tema de la feminidad. El 26 de mayo, aclaraciones, aplicaciones y observaciones del psicoanálisis. El 2 de junio, el problema de la concepción del universo. Y el 9 de junio vamos a dar esa clase extra que decíamos, porque no es una clase propiamente dicha de las nuevas lecciones introductorias, sino que es una clase aparte que es el porqué de la guerra. O sea que, como veis, hay algunos temas que vamos a revisar, como por ejemplo la teoría de los sueños, pero hay otros temas que son novedosos. El sueño y el ocultismo, el problema de la concepción del universo, ¿no? Y en otros vamos a hacer revisiones. Entonces, volvemos a la clase de hoy, la revisión de la teoría de los sueños. La teoría de los sueños, que también, como ya sabéis, porque ya lo hemos visto en otros cursos, que tenéis en el canal de YouTube, el curso sobre la interpretación de los sueños, es una teoría que Freud va a producir en el año 1900, cuando escribe La interpretación de los sueños. Ese libro que a partir de su producción, de su escritura, va a pasar a ser un talismán, digamos, científico para el estudio de los sueños, de su significación y de su interpretación. Es decir, Freud, con la publicación del libro La interpretación de los sueños, va a conquistar un nuevo dominio, ¿no? Se lo roba, digamos, a las creencias populares y a la mística, y va a pasar a explicar los sueños desde un punto de vista científico. Entonces, claro, cuando un paciente en su psicoanálisis nos cuenta un sueño, no podemos decir que un sueño sea una de las comunicaciones normales de una persona cuando habla con otra, ¿no? Pero que sí que son comunicaciones propias del tratamiento psicoanalítico. Pero claro, el sueño no es una expresión social ni un medio de comunicación en sí mismo. Cuando el paciente nos cuenta el sueño, no comprendemos absolutamente nada del sueño. No sabemos lo que el paciente quiere decirnos al contarnos su sueño. Y si le preguntamos al paciente o soñante, él tampoco va a saber a ciencia cierta ni en un punto fijo lo que significa su sueño. Entonces ahí se nos plantea un dilema que tenemos que resolver rápidamente, ¿no? Y dice, o bien el sueño es como dicen los médicos no psicoanalíticos, ¿no? Que es un signo de que la persona ha dormido mal, o que no todas las partes del cerebro se han aquietado de la misma manera, y entonces en ciertos lugares del cerebro, bajo el influjo de ciertos estímulos desconocidos, esas partes han seguido trabajando y lo han conseguido todo de manera imperfecta.
Por tanto, dicen estos médicos no psicoanalíticos, el sueño pues es un producto imperfecto y es inútil ocuparse de él porque no tiene ningún valor psíquico, ¿vale? Sin embargo, nosotros, los psicoanalíticos, nos pronunciamos en otro sentido, a partir de esta obra de Sigmund Freud y toda la investigación y el estudio que él hizo. Es decir, para nosotros el sueño es un acto psíquico plenamente válido, significativo y valioso que es susceptible de ser utilizado en el análisis de una persona, en su psicoanálisis, como cualquier otra comunicación que haga el paciente, como cualquier otra cuestión que nos cuente acerca de su vida. El sueño es tan valioso como las demás, o incluso más, porque para el psicoanálisis el sueño va a ser la vía regia de acceso al inconsciente. Entonces, si conseguimos transformar ese sueño, que para nosotros es una información valiosa, que tiene sentido, pero que no comprendemos en primera instancia cuando nos cuenta el soñante, si conseguimos averiguar algo acerca de lo que significa ese sueño, pues por ahí entonces podemos adentrarnos, podemos acceder a cierta información, a cierto saber del soñante, del paciente, que hasta ahora nos había sido inaccesible. Entonces, ¿cómo hacemos para transformar el sueño en esa comunicación, o sea, el sueño que es incomprensible en primera instancia cuando nos lo cuenta, en una comunicación normal que ya comprendamos y que nos permita explicar una parte de las manifestaciones que hasta este momento eran incomprensibles para él y para nosotros? Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a fijarnos en una posición, ¿no? Una posición teórica y en una posición práctica técnica. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que eso que llamamos sueño, eso que nos cuenta el paciente, lo que todo el mundo conoce como un sueño, a eso lo vamos a llamar texto del sueño o sueño manifiesto. Y a lo que estamos buscando, a lo que presumimos que se encuentra detrás de ese sueño manifiesto, lo vamos a llamar contenido latente del sueño o ideas latentes del sueño. Es decir, un sentido que en principio no está manifiesto en el sueño, pero que suponemos que se encuentra escondido de alguna manera detrás de ese sueño que nos ha contado el soñante. Entonces, la primera tarea, o lo que tenemos que hacer en el psicoanálisis, va a ser transformar el sueño manifiesto, el sueño que nos ha contado el soñante, en ese contenido latente, en esas ideas latentes que se esconden detrás de él, ¿no? E indicar cómo hizo el sueño para pasar de ese contenido latente que está escondido a manifestarse como el sueño manifiesto que nos ha contado el paciente. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Por qué se ha producido esa transformación? Bueno, la primera parte entonces de nuestra tarea, que va a ser traducir el contenido manifiesto, el sueño contado, en el contenido latente o escondido, esa es la labor que le corresponde a la práctica analítica de la interpretación de los sueños, ¿vale? Y que necesita de una técnica, de un método y una técnica propias. La segunda parte, es decir, cómo hizo el sueño latente para convertirse, para transformarse en el sueño manifiesto, eso ya es otra labor, es una labor teórica, porque no podemos abrir la cabeza de nadie para ver cómo ha hecho su sueño latente para convertirse en el sueño manifiesto, sino que es una teoría, es la teoría del inconsciente, ¿no? Eso es el trabajo que hizo Freud para explicarnos cómo se produce ese trabajo inconsciente, ese trabajo del sueño. Entonces, en esta clase vamos a intentar de construir de nuevo ambas cosas, tanto la teoría como la técnica del psicoanálisis. En una clase vamos a hacer esa revisión, ¿vale? Entonces vamos a empezar por la técnica, que es más plástica y además nos va a dejar impresiones más vivas. La técnica del psicoanálisis. Una técnica novedosa que inventa Sigmund Freud, que produce Sigmund Freud cuando escribe La interpretación de los sueños.
y que no es nada corriente, es decir, más bien es contraria a lo que se hace corrientemente, a lo que se hace científicamente en otras disciplinas, ¿no? Entonces, tenemos un paciente que nos ha contado un sueño, ¿vale? Un sueño que en principio no sabemos qué significa, ni nosotros ni él, que tenemos que interpretar. Entonces, nosotros lo primero que hemos hecho ha sido escuchar pasivamente el sueño. Escuchamos al paciente que está contando el sueño y nosotros, sin hacer ninguna reflexión sobre el sueño, lo escuchamos, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? Lo primero que hacemos es que decidimos ocuparnos o preocuparnos lo menos posible de lo que hemos escuchado, de lo que nos ha contado el paciente, del sueño manifiesto. De eso, en principio, no nos preocupamos. Porque eso que nos ha contado el paciente puede ser coherente, puede estar correctamente compuesto, como un poema, o puede ser totalmente embrollado e incomprensible, como un delirio. No nos preocupa eso. El sueño manifiesto, lo que nos ha contado, puede tener elementos absurdos o chistosos, y conclusiones aparentemente ingeniosas, ¿no? Puede ser claro y sencillo, o puede ser turbio y desvanecido. Sus imágenes pueden tener una intensidad sensorial plena, o las imágenes pueden ser imprecisas y vagas, incluso como sombras, ¿no? Y un mismo sueño puede tener incluso varios de estas características distribuidas en diferentes partes del sueño, donde hay un lugar donde es preciso, claro y comprensible, y otro lugar donde es totalmente absurdo o desvanecido o vago, o hay una laguna, no se sabe qué iba ahí. ¿Vale? Todos vosotros sabéis de esto porque todos soñamos. Es decir, todo el mundo sueña, otra cosa es que no lo recuerdes, pero ¿alguna vez habéis tenido experiencia de soñar? Soñamos todos, ¿vale? Y por eso Freud también se preocupa del estudio de los sueños, porque es un producto psíquico universal que aparece en todas las personas y que entonces nos va a hablar de cómo funciona nuestro aparato psíquico. Bueno, entonces el sueño ese que nos cuenta el paciente puede tener un tono afectivo indiferente, es decir, que no hay afectos, que tú no sientas nada. Recuerdas el sueño pero no te ha tocado, no te ha afectado, ¿no? O, sin embargo, estará acompañado de sentimientos alegres, he soñado esto y me he despertado muy alegre, o sentimientos penosos, tristeza, angustia, ¿no? Muy intensos incluso. Bueno, nosotros como psicoanalistas, cuando escuchamos el sueño, no es que no nos importe ese tono afectivo, nos importa, ¿no? Lo tenemos en cuenta, pero de momento no vamos a interpretar nada, ni vamos a tomar esos datos, ni lo que nos ha contado, ni lo que dice haber sentido durante el sueño, como para interpretarlo. O sea, lo vamos a escuchar, pero vamos a hacer otra cosa. Le vamos a pedir al soñante, le vamos a invitar que se libere un poco de esa impresión que le ha creado el sueño y que ponga su atención en determinadas partes del sueño. O sea, que no tanto en la totalidad, sino en cada una de esas partes, para que nos vaya comunicando las asociaciones que va enlazando a cada una de las partes del sueño. ¿Qué se le va ocurriendo con cada una de esas partes del sueño? Bueno, como seguramente adivináis, detrás de esta técnica que le estamos proponiendo al soñante hay una serie de premisas que todavía no hemos expuesto, ¿no? Pero se le pide que haga así porque, obviamente, nosotros ya partimos de una serie de premisas acerca de cómo funciona el aparato psíquico, que ahora vamos a ver, ¿no? Pero continuemos con la técnica. Entonces, ¿en qué orden le pedimos al paciente que vaya analizando los trozos de su sueño? Sí, porque le decimos que vaya poniendo la atención en partes del sueño, pero ¿en qué orden? Bueno, pues hay varias posibilidades. Que lo haga en el orden cronológico a como ha ido contando el sueño, él o ella. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad es que le pedimos al paciente que busque y repase primero en su sueño los restos diurnos,
Los restos diurnos. ¿Qué son los restos diurnos? Es que en todo sueño siempre queda un resto némico de uno o varios de los acontecimientos del día inmediatamente anterior al sueño, o una alusión a ellos. Entonces, esos restos némicos lo que nos muestran es que existe una conexión entre el mundo psíquico, entre el mundo de los sueños y el mundo real, el mundo material, ¿no? Ese es el resto némico, porque el sueño toma algo siempre del día que ha pasado realmente, o una alusión a algo que ha pasado en el día inmediatamente anterior, ¿no? Es un punto de conexión entre el mundo de los sueños y el mundo real. Y entonces le podemos pedir que pasó algo del día anterior que se haya incluido en este sueño, es decir, que tome ese camino de los restos diurnos. O la tercera posibilidad es que le hacemos comenzar su asociación de ideas por aquellas partes del sueño que más le han impresionado por su intensidad sensorial o porque son muy precisas, porque tienen una precisión muy singular, ¿no? Porque ya sabemos por la experiencia psicoanalítica que es más fácil asociar ideas a estas partes del sueño que son más precisas o más intensas, ¿vale? O sea, las tres formas se puede utilizar para para invitarle, ¿no? Para que comience a asociar ideas con respecto al sueño. Entonces, ahí cuando el paciente empieza a asociar, que esa es la técnica del psicoanálisis, la asociación libre de ideas en transferencia con un analista, ¿no? En una relación psicoanalítica, en un pacto analítico, en conversaciones con un psicoanalista que es el que le va a poder escuchar profesionalmente, ¿no? Psicoanalíticamente, desde su formación psicoanalítica, ¿no? Y poética. Entonces, ahí cuando le escuchamos, el paciente asocia las cosas más diversas que os podáis imaginar. Igual trae recuerdos del día inmediatamente anterior al sueño, como trae recuerdos de épocas muy pasadas de su vida, muy anteriores, de su infancia, por ejemplo, ¿no? También puede traer reflexiones que se ha venido haciendo o discusiones sobre un tema con el pro y el contra del tema. Puede hacer confesiones o incluso puede plantear consultas en esa asociación libre que hace con respecto del sueño. Pero ya nos damos cuenta que hay algunas de estas ideas que asocia que surgen con total facilidad de sus labios. O sea, las dice sin ningún tipo de problema o sin ningún tipo de obstáculo. Mientras que hay otras que le cuesta más esfuerzo decirlas o incluso titubea, se tropieza en las palabras, en las frases. Pero siempre esas ideas casi siempre guardan relación con algún elemento del sueño, o sea, las va encadenando a partir de algún elemento del sueño manifiesto, ¿no? También sucede a veces que el paciente comienza la asociación de ideas con una frase parecida a esta, ¿no? Esto no me parece que tenga nada que ver con el sueño, pero lo digo por no callar nada de lo que se me está ocurriendo, ¿no? También pues esto no tiene nada que ver con el sueño, pero como me viene a la cabeza lo digo. Eso es muy común también. Para hacer la interpretación de los sueños, nosotros como psicoanalistas, ¿no? Dependemos de esa asociación libre que hace el soñante. Esa va a ser la materia prima nuestra para poder hacer la interpretación de los sueños. Pero también el psicoanálisis ha comprobado que hay determinadas partes del sueño sobre las que el paciente no puede asociar nada. Fallan las asociaciones, ¿no? Y a estos, la práctica y la teoría analítica nos ha enseñado que estas partes del sueño sobre las que el paciente no consigue asociar nada, los podemos interpretar como símbolos de algo distinto. En realidad, en esos apartados hay que hacer una interpretación simbólica, porque esos símbolos representan algo distinto. Es decir, comparado con los demás elementos del sueño donde la persona asocia libremente y siempre tiene que ver con algo individual, personal, ¿no? Que el soñante le da su propia significación, hay determinadas partes del sueño que tienen una significación fija, que no ha de ser necesariamente unívoca, pero que es fija.
y cuya amplitud es determinada por determinadas reglas de interpretación simbólica. Nosotros, como psicoanalistas, por nuestra formación, sabemos traducir estos símbolos. El paciente no. A pesar de ser él quien los ha utilizado, quien los ha empleado en su sueño, no sabe traducirlos, es imposible para él. Pero nosotros sí, porque ya sabemos acerca de la interpretación simbólica de los sueños. Abro un paréntesis. Para todos aquellos que estéis interesados en la interpretación simbólica del sueño o en la aplicación de esta técnica de interpretación simbólica dentro de la interpretación de los sueños, tenéis en mi canal de YouTube varias clases sobre la interpretación simbólica de los sueños, clases magníficamente desarrolladas acerca del sentido de estos símbolos. Por lo tanto, no nos vamos a detener aquí ahora a explicarlo, pero os recomiendo que hagáis esas clases en el canal de YouTube, ¿vale? Sobre el simbolismo de los sueños. Bueno, siguiente pregunta que nos hacemos ahora entonces es, la interpretación de los sueños con esta técnica que estamos describiendo, asociación libre en transferencia y además sumándole la técnica de interpretación simbólica de los sueños para esos elementos sobre los que el soñante no puede asociar libremente. ¿Siguiendo este método podemos interpretar todos los sueños?, se pregunta Freud. Y dice que no todos, pero sí tantos que la utilidad y la justificación del procedimiento están aseguradas. Pero, ¿por qué dice Freud que no todos los sueños se pueden interpretar siguiendo este método psicoanalítico? Bueno, responder a esta pregunta nos va a permitir adentrarnos ya en ir adentrándonos en la parte teórica, acerca de las condiciones psíquicas que producen un sueño. Nos vamos a ir adentrando. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos enfrentamos al trabajo de la interpretación de los sueños, enseguida nos damos cuenta que nos estamos enfrentando a una resistencia por parte del soñante, que quiere interpretar su sueño, que quiere saber acerca del sentido de los sueños, pero que a la vez no quiere, que hay una resistencia a analizarlo. María González dice, tu canal tiene mucho contenido, es genial, gracias. Gracias a ti, María, por el comentario. Sí, es un canal donde podéis encontrar muchas clases que hacen a la formación psicoanalítica, por eso que podéis ir complementando este curso con las clases anteriores, ¿no? Entonces, la resistencia, nos encontramos con una resistencia en el soñante a querer saber acerca del sueño. Y claro, entonces esa resistencia hace que a veces sea tan intensa la resistencia que no podamos interpretar el sueño, ¿no? Porque esa resistencia puede variar desde magnitudes imperceptibles, es decir, que se van salvando a lo largo del análisis y entonces el paciente va interpretando su sueño o se va analizando, superando esas resistencias, pero a veces es tan intensa la resistencia que no podemos superarla, al menos por nuestros medios actuales, y entonces no se puede interpretar el sueño. Esas manifestaciones de la resistencia, como decimos, pueden ir desde algo imperceptible hasta algo imposible de superar, pero siempre nos las vamos a encontrar a lo largo del psicoanálisis. Y no pueden ser desatendidas por nuestro trabajo de interpretación, más bien nosotros ya contamos con la resistencia en el análisis. ¿Y cómo se manifiesta esa resistencia? Bueno, vemos que en algunas partes del psicoanálisis las asociaciones surgen sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de coacción, ¿no? Y incluso puede ser que la primera idea que se le ocurra al soñante ya trae la solución de esa parte del sueño, ya nos explica por qué aparece esa parte del sueño en el sueño. Sin embargo, vemos que en otras partes del sueño o en otros pacientes o ese mismo paciente en determinado fragmento del sueño, cuando tiene que asociar libremente, se atasca, titubea, no puede, deja salir la asociación.
A veces incluso tenemos que escuchar largas cadenas asociativas, largas cadenas de ocurrencias antes de obtener algo aprovechable para el sueño. Entonces, cuanto más larga es esa cadena asociativa, ¿no? Cuanto más difícil es llegar a algo aprovechable para el sueño, eso es una prueba de que es más intensa la resistencia. Pasa lo mismo con el olvido de los sueños, ¿no? A veces hay personas que dicen, no, yo no sueño nunca. No es que no sueñen nunca, es que nunca se acuerdan de su sueño, ¿no? Hay veces que incluso un paciente no puede recordar un sueño concreto, nos lo quiere contar y no lo puede recordar, ¿no? Pero sin embargo, a medida que vamos avanzando en su psicoanálisis y el trabajo analítico logra vencer una dificultad, ¿no?, que había perturbado la relación entre el paciente con el analista o con su psicoanálisis, cuando superamos esa dificultad, el paciente se acuerda del sueño. Vemos que eso entonces era un efecto de la resistencia, que el olvido de los sueños es producido por la resistencia. Bueno, otras dos observaciones que podemos hacer. Bueno, sucede muchas veces que al principio se silencia un trozo del sueño. El paciente nos contó un sueño, pero hubo un trozo que no lo contó, ¿no? Y después ese trozo dice, ay, no, se me olvidó una parte, y lo cuenta como un apéndice del sueño. Bueno, esto debe considerarse como un intento de olvidar dicho trozo del sueño. La experiencia analítica nos muestra cómo después ese fragmento del sueño era sumamente importante y significativo, ¿vale? Entonces también suponemos en ese caso que había una mayor resistencia para comunicar ese fragmento del sueño, porque justamente ese fragmento del sueño es el que tenía información más relevante para llegar a interpretar su sentido. Una cosa muy común que nos encontramos en la consulta, y es que el paciente a veces, para evitar el olvido del sueño, ¿no?, para luchar contra su resistencia, dice, pues lo voy a escribir. Pues entonces cuando yo me despierte, escribo el sueño y así no se me olvida, ¿no? Y es una manera de luchar contra la resistencia. Pero ¿qué sucede después? Que cuando llega al análisis con el sueño escrito, no puede asociar libremente. No se le ocurre o no, se cierran las puertas de la asociación libre. ¿Por qué? Porque esa resistencia que antes estaba, que es la que hacía antes que se olvidase el sueño, se desplaza al momento de la asociación libre y hace que el sueño sea inaccesible a la interpretación. Es decir, que la resistencia siempre está y si no está en un lugar se va a desplazar al otro. Entonces, más bien hay que ir levantando esas resistencias en el análisis. Como conclusión, entonces, la resistencia que advertimos en la interpretación de los sueños, dice Freud, no es solamente que aparezca en el momento en que estamos interpretando el sueño, es que ya estaba antes y ha contribuido esa resistencia a la formación del sueño, ¿vale? Debe ser algo que está en nuestro aparato psíquico, dice Freud, y que precisamente trabaja también para la formación de los sueños. Incluso podemos diferenciar entre los sueños que se han formado bajo la presión de una resistencia muy intensa y aquellos otros en los que la resistencia ha sido más escasa. La resistencia también, como vemos cuando contamos los sueños o cuando escuchamos el sueño del paciente, puede variar de unas partes del sueño a otra, ¿no? Como estamos ya diciendo, hay determinadas partes del sueño donde está la información más importante, que parece que la resistencia es más intensa, precisamente porque ahí está el núcleo de patológico, ¿no? Donde está la solución al sueño, donde está la solución al síntoma o a la problemática de esa persona. Entonces hay más resistencia para llegar ahí. Y a la resistencia también se deben las lagunas, las oscuridades del sueño, las interrupciones, las confusiones
que aparecen a veces en un bello sueño, ¿no? Está la cadena, está el paciente asociando libremente, muy fácilmente, en un sueño muy, muy bello, muy bonito, y aparece una confusión, ¿no? También eso es efecto de la resistencia. ¿Y cuál es la labor de la resistencia? Bueno, podéis hacer preguntas o intervenir a lo largo de la clase en cualquier momento, por favor. La labor de la resistencia es un signo, nos indica que ahí pasa algo, ¿no? Es un signo de que existe un conflicto. Un conflicto en nuestro aparato psíquico. Es decir, ¿y cuál es este conflicto? Que hay una fuerza del aparato psíquico que quiere expresar algo y hay otra fuerza del aparato psíquico que se resiste a la expresión de ese algo. ¿Vale? Entonces, lo que nosotros recordamos del sueño, el texto manifiesto, el contenido manifiesto, digamos que sintetiza todas las decisiones que se han ido tomando en esa pugna, en ese conflicto entre la parte del aparato psíquico que quiere expresar algo y aquella que impide que se exprese. Sueño manifiesto va a ser el resultado de esa pugna, de ese conflicto, ¿no? Es como si se hubieran tenido que ir tomando decisiones. Bueno, mira, esto para ti, esto para mí. Aquí ganas tú, aquí gano yo. Aquí expresas tú, pero a condición de cambiar esto. Aquí, ¿no? Todas esas decisiones se manifiestan en el sueño manifiesto, en el sueño que nosotros recordamos. Es decir, en un lugar puede haber ganado una de esas fuerzas, una de esas tendencias, y entonces expresa lo que quería decir. Pero en cambio, en otro lugar, la instancia contraria, la instancia censora, la instancia crítica gana y extingue por completo lo que quería decir la otra parte, ¿no? O lo sustituye por completo para que se exprese pero sin dejar huella, para no enterarse de nada de lo que quería decir la otra parte, ¿no? Entonces, generalmente el resultado de ese conflicto, de esa lucha, de esa pugna entre las dos fuerzas es una transacción, es un acuerdo, es un pacto, ni para ti ni para mí, ¿no? Gana el sueño manifiesto. Yo digo lo que quería decir pero de otra forma, inentendible, y tú también consigues, le dice a la instancia censora, que no se entienda lo que yo quiero decir, ¿vale? Entonces nace o surge el sueño como una forma deformada, irreconocible y mitigada de eso que se quería expresar, ¿vale? ¿Se trata el sueño como un síntoma? Pregunta Nora Sánchez. Exactamente. El sueño sería un síntoma universal, ¿no? El primer síntoma de nuestro aparato psíquico, por decirlo de alguna manera. Un síntoma que todo el mundo padece, que muestra que el aparato psíquico funciona de la misma manera tanto en la salud como en la enfermedad, porque soñamos todos, soñar es un signo de salud, ¿no? Entonces es un síntoma que todo el mundo tiene, pero ¿cómo funciona, cómo participan los mecanismos psíquicos de la producción de este síntoma universal y que todo el mundo tiene y que es inocuo, ¿no? Es la misma forma en que se producen los síntomas, ya que sí que son patológicos, incluso que pueden llegar a ser síntomas psíquicos muy graves, ¿no? Es el mismo mecanismo. Por eso que en psicoanálisis se puede reconstituir ad integrum el aparato psíquico. No es que nada se haya, que esté roto, sino vamos a ir a trabajar con las cantidades en la utilización de esos mecanismos psíquicos. Muy bien, Nora. Bueno, entonces seguimos. El sueño, entonces, no reproduce fielmente las ideas oníricas. El sueño que nosotros recordamos, el sueño que nosotros contamos al psicoanalista o que el sueño que nos cuenta el paciente a nosotros como psicoanalistas, no es una imagen fiel de lo que esa parte de su aparato psíquico quería expresar, ¿no? Ya vemos que ha sido deformada, que ha sido disfrazado precisamente por la acción de una parte de nuestro aparato psíquico que vamos a llamar la instancia censora del sueño, ¿no?
que es de ahí es donde ha ganado la instancia resistente, inhibitoria y restrictiva, la censura del sueño. Entonces hay un abismo, realmente hay un abismo entre lo que nuestro aparato psíquico quería expresar inicialmente y lo que ha conseguido expresar, lo que ha conseguido pasar bajo la acción de esa instancia censora, de la censura del sueño. Un abismo que es precisamente el que tenemos que llenar ahora con la labor de interpretación, con el trabajo de interpretación. Es decir, ¿qué quería decir verdaderamente ese soñante? ¿Qué le dice a ese soñante su sueño? ¿Qué trata de expresar? ¿Vale? Entonces, ese conflicto entre las dos instancias, ¿no? Hemos dicho una instancia que quiere expresar algo y otra instancia que es la que lo reprime, la que lo censura. Bueno, pues ese es el conflicto que existe en nuestro aparato psíquico entre lo inconsciente, lo reprimido inconsciente y lo consciente. Siempre está ese conflicto. Nuestro aparato psíquico está en conflicto permanente, ¿no? No es algo que pase solamente en la producción de los sueños, ¿no? Sino que rige nuestra vida psíquica, ese conflicto. La resistencia contra la interpretación de los sueños en realidad es esa resistencia de la represión que es la que contrapone a esas dos instancias. Siempre están así en nuestro aparato psíquico. Lo inconsciente, estamos divididos, ¿no? Hay una parte de nosotros que es inconsciente, que es la que quiere expresar en los sueños, quiere expresarse en los sueños, y hay otra parte de nosotros que es consciente y que es la que censura la expresión de esa otra parte, ¿vale? Y como acción de esas dos instancias y de su contraposición, no solamente surgen los sueños, sino que también surgen otros productos psíquicos, ¿no? Como Nora nos señalaba hace un momento, también el síntoma es un producto de esa lucha, de esa pugna entre esas dos instancias. Y también los lapsus, incluso los chistes, ¿vale? Pero aquí no vamos a extendernos más acerca de eso porque disponéis en el canal de YouTube también de otras lecciones introductorias donde hablamos precisamente de la producción de los síntomas y del sentido de los síntomas. Entonces, el sueño sería así el primer producto patológico, como comentábamos con Nora, el primer elemento de esa serie que comprende el sueño, pero también el síntoma histérico, la representación obsesiva y hasta la idea delirante. También utiliza ese mecanismo. Pero el sueño se diferencia de los demás por esa condición que tiene efímera y que se produce dentro de la vida psíquica normal. La vida onírica, ¿no? La producción de los sueños es la forma en que nuestro aparato psíquico trabaja mientras dormimos. Es decir, cuando nosotros dormimos, nuestro alma no descansa, nuestro alma sigue viva, ¿no? Sigue deseando, seguimos nuestro inconsciente, nuestra mente sigue trabajando. Pero ¿cómo trabaja? Haciendo sueños, ¿no? Es otro mundo. Ya no estamos en el mundo real, sino en el mundo psíquico. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos dormimos, establecemos todas las condiciones para apartarnos del mundo real, ¿no? Apagamos las luces, cerramos todo tipo de estimulación, con lo que creamos artificialmente y voluntariamente las condiciones que serían necesarias para el desarrollo de una psicosis. Apartarnos completamente del mundo real, desconectarnos, pero aquí claro, lo hacemos voluntariamente. En la psicosis, el apartamiento de la realidad es provocado de dos maneras distintas, ¿no? Lo inconsciente, el psicótico, se produce una desconexión, ¿no?, con el mundo real, un apartamiento, y entonces lo inconsciente va a tomar la fuerza del aparato psíquico y sojuzga a lo consciente, que es el que está en contacto con la realidad. Eso es una forma en la que se produce la psicosis, pero también hay otra, y es que la realidad se ha hecho tan insoportablemente penosa para el yo, ¿no?, que el yo se ve amenazado frente a la realidad y se revela frente a lo real, echándose en brazos de lo instintivo pulsional. Es lo que le pasa también al psicótico, ¿no? No soporta la realidad, la siente tan amenazante,
generalmente es la realidad de la amenaza de castración, que vamos a ver en la otra clase de la angustia. Y entonces, ¿qué hace? Se echa de nuevo en los brazos de la mamá, de esa madre pulsional inconsciente, que no es su madre real, ¿no? En el psicótico. Bueno, pero en el sueño sucede, es como una psicosis onírica, es una psicosis artificial en la que se produce en el sueño. Desconectamos del mundo real, hay una situación de retraimiento voluntario y solo temporal, porque es mientras dormimos, del mundo exterior. Y entonces desaparecen las relaciones con el mundo exterior. Parcialmente, porque también, como hemos dicho, están los restos diurnos, que es lo que une al mundo onírico, el mundo del sueño, con la realidad exterior. Entonces, también en esa psicosis onírica se produce, mientras el durmiente está aislado, y se produce una redistribución de la energía psíquica. ¿Por qué? Porque ahora ya la resistencia que era la que se estaba oponiendo a que el inconsciente se expresase, se relaja un poquito. Se relaja un poquito porque ya no es necesario que sea tan intensa, tan fuerte, porque como el sujeto está dormido y están cerradas las puertas de la motilidad, es decir, que aunque su deseo se exprese y se satisfaga, no se va a poder mover, no va a poder hacer nada en la realidad, pues entonces la resistencia, la censura, se relaja un poquito. No del todo, porque sigue imponiéndole al deseo ciertas deformaciones y ciertas transformaciones para acceder a la conciencia. Pero deja abierto otro camino. Como el camino progresivo hacia la motilidad está cerrado, queda abierto un camino que es inocuo, inofensivo, que es, ¿cuál? El camino de la satisfacción alucinatoria. Es decir, en vez de ahora ir a la realidad a satisfacer ese deseo del inconsciente, lo que hace el sueño es que lo satisface por medio de la alucinación, como pasa en la psicosis, pero en este caso es una psicosis onírica, es una psicosis solamente mientras dormimos, después nos despertamos y es temporal, ya estamos en el mundo real, ¿vale? Entonces, a través de la alucinación, por medio del camino de la regresión, se satisface el deseo mediante la producción de un sueño. El sueño también tiene una función útil, ¿no? Porque claro, el soñante, hay un deseo en el yo del soñante que es el reposo, es descansar. Ese también es un deseo, pero no es un deseo inconsciente, es un deseo del yo, es un deseo consciente, deseo de descansar. Ese deseo del yo puede verse interrumpido, ¿por qué? Pues por estímulos exteriores que sobrevienen durante el reposo o estímulos somáticos que también sobrevienen durante el reposo, sed, necesidad de hacer pis, ¿no? O incluso por esos deseos, esos impulsos instintivos insatisfechos que provienen del inconsciente y que quieren expresarse. Entonces vemos que el soñante podría despertarse fácilmente, ¿no? De su reposo, si cualquiera de estos estímulos le llegase y fuese lo suficientemente intenso como para despertarlo. Entonces el sueño también tiene una función de guardián del reposo. ¿Por qué? Porque a la vez que logra que ese deseo inconsciente se satisfaga de manera alucinatoria, consigue que el yo no se despierte. ¿Por qué? Porque ya que se satisfaga de manera alucinatoria no es peligroso. ¿Para qué se va a despertar el yo? De hecho, muchas veces nos encontramos en nuestros sueños la frase: pero si no es más que un sueño, no te preocupes, no hace falta que te despiertes, ¿no? Estás soñando. Por ejemplo, los sueños de angustia no contradicen en nada esta teoría de que los sueños tienen una función útil, ¿no? Porque la angustia es una señal. Es decir, ya cuando aparece un sueño de angustia es porque el sujeto está angustiado, ¿no? Y ya la angustia es una señal de que el deseo está muy próximo a su satisfacción y que es mejor despertarse, ¿vale? Incluso ahí tiene una función el sueño de angustia. Bueno, entonces dicho todo esto, ya tenemos
al soñante que nos ha contado el sueño, que nos ha dado asociaciones libres acerca de su sueño, todo lo que se le haya ocurrido. Y nosotros ahora con todo ese material proseguimos nuestro análisis, ¿m? Para llegar a la interpretación. Pero ahora es cuando vamos a entrar en esa otra parte teórica que decíamos del sueño. A ver. Carlos López de Arce dice: ese deseo inconsciente que busca expresarse depende de algo consciente que lo active. Es aleatorio, porque habrá muchos deseos ocultos y además algunos serán deseos sanos y otros no. Bueno, muy bien esa pregunta, porque nos permite adentrarnos en esta otra parte, que es el trabajo del sueño. ¿Qué hace el sueño? ¿No? El motor del sueño siempre van a ser, o sea, lo que aporta energía suficiente y suficientemente intensa y poderosa como para hacer un sueño, siempre son esos deseos inconscientes. Digamos que el inconsciente va a aportar la energía. Freud dice, si lo comparamos con una empresa, el deseo inconsciente es el socio capitalista. Es el que aporta el capital, la energía suficiente para que el sueño se pueda hacer. Y sin capital no hay empresa. Y después está la parte consciente. Claro, también hay deseos conscientes, también hay ideas preconscientes, ¿no? Preconscientes en el sentido de que no están en la conciencia, pero con un esfuerzo de atención nosotros podemos hablar de eso que nos ha preocupado durante el día o de nuestros deseos que queremos hacer, ¿no? Eso es preconsciente. Que también participan en los sueños, porque es como, dice Freud, el socio industrial. El preconsciente es el que pone las ideas, el que sabe cómo hay que hacer las cosas, el que tiene el proyecto, ¿vale? Entonces, en la formación de un sueño se juntan el socio capitalista y el socio industrial. Sin el socio capitalista, sin el capital, sin el deseo inconsciente, sin esa energía proveniente del inconsciente, no hay sueño. Pero sin ideas del preconsciente tampoco hay sueño. Es decir, esa energía se tiene que asociar, vincular, adherir a las ideas del preconsciente o a los deseos del preconsciente para poder expresarse en la conciencia. Claro, la interpretación del sueño siempre va a permitir ir más allá del preconsciente y de la conciencia, que es lo que nosotros recordamos o podemos poner en palabras. La interpretación del sueño nos va a acercar a la producción de los deseos inconscientes, ¿no? Esos que fueron el motor del sueño y para los que nosotros no teníamos palabras, ¿no? Y que siempre son sexuales, infantiles y reprimidos. El deseo inconsciente, sexual, infantil y reprimido, puede verse despertado también por un deseo preconsciente, ¿no? O por incluso un estímulo que llega del exterior y toca al inconsciente, o alguna representación del preconsciente vinculada a su vez con un deseo inconsciente. Es decir, hay una articulación de todo el aparato psíquico, pero el motor del sueño va a ser el inconsciente, el que procura la energía suficiente para que se forje el sueño. Pero por supuesto también está el preconsciente implicado. Somos un aparato psíquico complejo y es toda esa articulación la que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? No solo que seamos inconscientes o preconscientes, estamos articulados. Entonces, esa parte teórica que estudió Freud es el trabajo del sueño, cómo partiendo de ese deseo inconsciente se logra construir un sueño manifiesto. Y ahí nos muestra entonces cómo los procesos psíquicos que se producen en el inconsciente no tienen nada que ver con los procesos que se producen en nuestra conciencia, ¿no? Que desde la conciencia los consideraríamos inauditos y defectuosos, esos procesos del inconsciente. ¿Y qué es ese? Que decíamos, hay un impulso inconsciente negado por el sujeto, reprimido. El sujeto no quiere saber nada de eso y por eso se forja nuestro inconsciente, se divide nuestro aparato psíquico en una primera instancia, ¿no? Pero que es el que precisamente trata de expresarse en el sueño. Toda la censura, toda la represión es para que ese deseo inconsciente, ese impulso instintivo inconsciente
no se exprese, ¿no? Y eso es lo que hace que aparezca de manera mitigada, deformada, disfrazada y que sin la labor de interpretación no sabríamos de qué se trata. Este impulso inconsciente está enlazado con las demás ideas del sueño y por eso el impulso inconsciente tiene la posibilidad de deslizarse, desplazarse a otras representaciones del preconsciente que son las que lo disfrazan, las que lo hacen irreconocible para la censura. Por otro lado, esas ideas preconscientes también están enlazadas a lo inconsciente. Por eso también pueden expresarse cuando nosotros dormimos. Bien. Pero el impulso inconsciente es el verdadero creador del sueño, es el que despierta la energía psíquica necesaria para su formación. Y como es un impulso instintivo, solo tiende a su satisfacción. Como todos los impulsos instintivos, no pueden hacer nada más que querer satisfacerse. Es un impulso, ¿no? Y eso es lo que vamos a interpretar en el sueño, su sentido. El sentido de todo soñar va a ser la realización de uno de esos deseos reprimidos. El sueño satisface el deseo reprimido, aunque no sea más que de una manera alucinatoria, ¿no? Por eso en la alucinación nosotros nos vemos en el sueño haciendo algo en tiempo presente. Se satisface el deseo en tiempo presente. Y la regresión, el mecanismo de la regresión, es lo que hace que ese deseo se transforme en imágenes visuales. De una manera, ahora esta satisfacción a través del sueño va a ser inocua, no va a generar ningún peligro para el sujeto, mientras que si eso se realizase en la vida despierta, eso sí que conllevaría un riesgo y un peligro para el sujeto porque son deseos reprimidos, deseos prohibidos. Bueno, entonces ahí ya vemos que trabajan el desplazamiento, la condensación, que son los operadores del inconsciente, que son los que van a trabajar para disfrazar, para deformar el sueño. ¿Vale? Bueno, hasta aquí una revisión de la teoría de los sueños. Y Freud lo que hace en este texto además es que nos va a traer algunas novedades, porque dice, hay poco novedoso con respecto a la teoría de los sueños. En todos estos años que hemos estado estudiando, investigando, trabajando, la interpretación de los sueños sigue siendo nuestra piedra angular y siempre que nos encontramos con alguna dificultad, con algún paciente, cuando nos cuenta un sueño ahí vemos cómo se cumplen estas condiciones de funcionamiento del aparato psíquico. Nora dice, los sueños son por lo tanto canales para expresión del goce en forma disfrazada. Y Carlos López dice, puede ser que haya deseos reprimidos, pero que en realidad no sean negativos socialmente, pero para uno suponen culpa o vergüenza. Bien, a ver, vamos con Nora. Los sueños son por lo tanto canales para expresión del goce de forma disfrazada. Sí, del goce o ya decimos, porque claro, estamos hablando de sueño desde el punto de vista psicoanalítico, es decir, cuando alguien sueña pero no cuenta su sueño no sabemos lo que es. Estamos hablando ya del paciente que viene a psicoanálisis y nos cuenta su sueño. Entonces ya es más que goce, tiene que ver con el deseo, con deseos sexuales, infantiles y reprimidos, ¿no? Bueno, sí, en el síntoma hay goce, ¿no? Porque hay una realización de un deseo, pero ya cuando la persona empieza a psicoanalizarse y a hablar de su síntoma, ya vamos a poder pasar del goce a la construcción de un deseo. Digamos que siempre que hay interpretación ya podemos hablar de deseos más que de goce. Goce cuando es ahí puro, o sea, sin interpretación, ¿no? Entonces, el sueño sería la manera en que se expresa ese deseo infantil y reprimido que no encuentra, que no le dejamos expresarse, ¿no? De otro modo, o lo hace inocuamente o inofensivamente a través del sueño. Sería, dice Aristóteles,
el soñante se conforma, ¿no?, con soñar lo que el perverso llevaría a la realidad. El hombre sano, el hombre bondadoso, se conforma con soñar lo que el perverso llevaría a la realidad. Y claro, como aún así sigue teniendo super yo, etcétera, pues también aparece de manera disfrazada ese deseo. O sea, nunca se muestra tal cual. Porque no es que sean deseos buenos o malos, o negativos o positivos, como pregunta Carlos, sino que en realidad son deseos infantiles y reprimidos. Tuvieron que reprimirse para que ese sujeto se hiciera un sujeto social, un sujeto psíquico, porque tiene que ver con los deseos incestuosos hacia los progenitores o hacia personas que no corresponden, o que tiene que ver con deseos hostiles también hacia personas que no corresponden. En definitiva, deseos infantiles que tuvieron que reprimirse para poder salir al mundo, para hacernos sujetos del lenguaje o para hacernos sujetos sociales. Bueno. Y luego aquí Freud añade algunas cuestiones con respecto a algunas observaciones simbólicas, algunas nuevas cuestiones que se han descubierto sobre el simbolismo del sueño. Por ejemplo, cuando se sueña con lo idéntico multiplicado en el sueño, ¿no?, que es como si se transformase la relación de... es algo que ha pasado en diferentes épocas de la vida, aparece en el sueño como multiplicado, es decir, una transformación de una repetición temporal a una repetición espacial. Por ejemplo, o también nos habla de los sueños punitivos, como también en los sueños de castigo hay una realización de un deseo, ¿no? Pero es el deseo de castigo, de castigar la realización de ese otro deseo prohibido. Y luego nos habla de algunos símbolos, por ejemplo el símbolo de la araña, que estaría relacionado también con la cabeza de Medusa, que nos habla en otro texto, y que tiene que ver, representaría la madre fálica, ¿no?, la madre todavía no castrada en el sueño. Y el símbolo de la capa también dice que cuando sueña una mujer tiene que ver con el hombre, con el genital masculino, y el símbolo del puente también. Pero bueno, estas son cuestiones que podéis leer vosotros en el final del texto, y que en definitiva lo que viene a decir Freud es que había habido pocas modificaciones en la teoría de los sueños, ¿no?, que sigue siendo, como decíamos, ese texto fundamental del psicoanálisis, donde ahí podemos encontrar todo acerca de cómo funciona el aparato psíquico y de cómo interpretar los sueños, acerca del objeto teórico del psicoanálisis, el concepto inconsciente, y acerca del método y la técnica. Carlos López dice, ¿cada objeto soñado es diferente para cada soñante? Exactamente. Depende de lo que asocie libremente el soñante acerca de ese objeto o de ese fragmento del sueño. Pero sí que decíamos que había ciertos objetos que son representantes o equivalentes de determinados símbolos, y que cuando a veces el soñante no puede asociar sobre ellos es porque tienen ese significado simbólico, ¿vale? Entonces, en esos casos hay que compaginar la técnica de la asociación libre con la técnica de la interpretación simbólica de los sueños. Pero siempre va a ser lo que nos diga el soñante acerca de ese sueño. Por eso los libros de las claves de los sueños no funcionan, no son científicos. Los que dicen, si sueñas con tal cosa, entonces quiere decir tal otra, porque depende de quién lo sueñe y de lo que asocie libremente acerca de esos contenidos. Bueno, y hasta aquí la clase de hoy. La primera
de las nuevas lecciones introductorias acerca de esta revisión que hemos hecho sobre la teoría de los sueños. La próxima clase va a ser sueño y ocultismo. El próximo martes a las 11 de la mañana en directo en Facebook y para las personas que lo vais a seguir en diferido, pues también aquí en el canal de YouTube. Muchas gracias a todos, continuamos el próximo martes y ahora en unos minutos vamos a comenzar también el curso sobre psicoanálisis de estructuras clínicas, las neurosis actuales y la enfermedad psicosomática. En la primera clase que vamos a dar hoy va a ser sobre la angustia. Entonces nos encontramos en breves minutos. Muchas gracias a todos y el próximo martes sueño y ocultismo. Gracias Melina, gracias Marcela, gracias Carlos y a todos los demás, muchas gracias. Nuevas lecciones introductorias al psicoanálisis. Os recomiendo leer los textos de Freud que podéis encontrar en internet, así por este título, Nuevas lecciones introductorias al psicoanálisis, y así vuestro aprovechamiento de la clase pues será máximo. Gracias a todos, un beso y hasta la próxima.